desde el 7 de mayo. Son las 8 de la mañana con 10 minutos y precisamente para platicar sobre el retorno de los museos, la posibilidad de ir al cine, las quintas, etcétera, hemos invitado a Román Alberto Cepeda González, coordinador del Subcomité Técnico COVID-19 en La Laguna. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Román Alberto, qué gusto tenerte acá, qué bueno que podemos escuchar de tu voz. ¿Cuáles son las recomendaciones y qué es lo que se va a poder hacer en función de estos lugares que ya mencionábamos? Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Marcela, muy buen día. Igual, Manuel, muy buen día y buen día a todo tu auditorio. Bueno, efectivamente, como bien lo comentaban justo hace un momento, la decisión del Subcomité Regional Laguna en esta pasada reunión, justamente hace algunos días, tiene que ver con la prácticamente ya apertura, con la próxima apertura, particularmente en principio de lo que son los cines, que ya se habían venido dando de alguna forma. Es una tercera fase de apertura económica. Hemos ya aperturado una serie de actividades económicas en las que ustedes ya lo tienen conocimiento, y en esta ocasión, que fue en la 19ª reunión, se da apertura a los cines, sí, en función de haber cumplido todo su protocolo, y que tiene que ver con todo un procedimiento, Marcela. Tiene que ver con la parte de los protocolos, que tiene que ver también con la parte de la capacitación de todo el personal que va a laborar en los cines, de la supervisión, por supuesto, y de hacer una serie de simulacros que los han venido haciendo a partir del pasado lunes, en donde la idea es que el día de hoy, mañana, ya se dé esta apertura oficialmente, y que lo puedan hacer en función, insisto, de estos protocolos que tienen que ver con una apertura al 25%, que tiene que ver con una serie de lineamientos y protocolos emitidos por los autores de salud, en donde, bueno, pues nos permita ir, por un lado, abriendo, pero por otro lado también controlando un tema que son ingredientes fundamentales para la apertura económica, como también lo comentaron hace un momento, con los salones de fiestas y quintas que todavía no aperturan, pero que evidentemente van cumpliendo con este proceso de protocolos de capacitación, en donde, entre otras cosas, simulacros, supervisión, tendrán que estar todos previamente antes de su apertura, y en donde evidentemente tiene que ver con la necesidad, por un lado, de un tema que se ha venido socialmente manifestando, sin embargo, también como una estrategia ante dos elementos que son fundamentales, que afortunadamente, a pesar de que la pandemia sigue y los contagios también, en La Laguna se ha venido disminuyendo poco a poco el número de contagios, pero también como una parte estratégica en función de poder tener una mayor observancia, supervisión y control de estas actividades, ya que hemos tenido prácticamente el aumento del número de quejas de cada fin de semana de las fiestas que se llevan en lugares privados o en casas particulares. Entonces la idea es que se den bajo este esquema, que a partir de estos días prácticamente que algunos ya podrán estar aperturados, tener una mayor observancia y control, y esto que nos permita también poder tener, evidentemente, seguir manteniendo esta estrategia junto con una serie de acciones de poder controlar la pandemia. Sí, vamos al detalle, Román Alberto, si te parece. ¿Los cines a partir de cuándo están abiertos y en qué condiciones? La idea es que a partir de este sábado, y que ya estén abiertos al 25%, y una serie de acciones que se tienen que llevar a cabo. Evidentemente no puede haber la venta de alimentos en el interior de los cines, están con el 25% y están abiertos a partir de este sábado. Ya pueden aperturar los que ya estén supervisados. La gran mayoría tienen ya cubiertos los protocolos, la capacitación y la supervisión, más tenían que ver con una serie de simulacros ya directamente en cada uno de los cines. Se unificaron protocolos porque cada una de las casas de cine, que ustedes la conocen, tenían un protocolo individual. Lo que hace su comité regional en función de su decisión es unificar un solo criterio para tener una sola observancia en función de los inspectores, y que a partir de ahí pudieran abrir a partir de este fin de semana, es a partir de mañana, hoy o mañana. Ok, el 25% de las salas podrán ser ocupadas en cada función.
Es correcto. Ajá. Ahora dime una cosa, si va una familia, por ejemplo, de 5 o un grupo de amigos de 5, ¿van a poder entrar los 5 y distribuirse en diferentes asientos? No, es justamente la parte que se tiene, que está establecida en los protocolos. En función de cómo estén los grupos, podrán sentarse con el grupo. Si no me equivoco, son grupos no mayores, no traigo exactamente todos los protocolos en este momento, pero cada grupo tendrá que sentarse en función de la distancia, ¿sí? En los que asistan, y no son grupos, si no me equivoco, mayores a 4 o 5 personas. Ya, ¿van a exigir que haya filtros, particularmente en los aires acondicionados, alguna disposición de esta naturaleza? Sí, tiene que ver ya con los temas de salud, que también establecidos en los controles, y particularmente la sanitización. Lo más importante es la sanitización continua en función de lo que ya se estableció, de lo que dura la película, que tiene que ver con la sanitización del área en donde se van a sentar, del uso. Mira, la gran mayoría de las acciones y de los protocolos, Marcela, que se siguen en todas las actividades, prácticamente hay un número. Lo demás son formas, pero prácticamente son la mayoría, tienen que ver con los principales 5 o 6 acciones que tienen que ver con el uso del tapabocas, el uso de gel antibacterial, sí, la sana distancia, el que permanentemente se estén lavando las manos, que no porque tiene que ver, una, los usuarios, y dos, quienes están permanentemente atendiendo las salas de cine, que es en los lugares donde se expenden las comidas cerradas, por un lado, y por otro lado los que están atendiendo permanentemente o los que tienen contacto con todos aquellos quienes ingresan, como son los que están en la entrada. Las trincheras, que son las famosas trincheras de acero inoxidable, que son las que donde te piden el ticket o al entrar a una sala, más a la sala, antes donde te están pidiendo los boletos de la entrada, hay que quitar aquellas salas que tengan las trincheras. Son una de las mayores áreas de contagio, entre otras cosas que te puedo comentar que van a ser importantes para los trabajadores, que son los que están permanentemente ahí en las salas, y para los usuarios también, así como unas áreas de control, como las que ya te comentaba, sí, que tiene que ver con eliminar trincheras, entre otras serie de acciones. Ajá. Y el visitante, el que vaya a las películas, ¿van a tener que utilizar el tapabocas durante toda la función? Por supuesto. Claro, sí, eso es importante. Y eso es una campaña que, aparte, evidentemente, es como ir en el vehículo con el uso del tapabocas. Marcelo, bueno, evidentemente, yendo más de uno, sí, deberán de usar el tapabocas. Una parte fundamental que está demostrado en el que el uso del tapabocas es una de las partes más importantes para evitar el contagio en todos los lugares. Evitar la movilidad, por supuesto, es importante, pero la idea, como yo te lo comentaba justo hace un momento, de todas estas serie de actividades, particularmente estas que acabamos de mencionar, tienen que ver con prácticamente, estoy hablando que la pasada fue la 19ª reunión, en la que llevan más de prácticamente 5 meses en donde estamos en la reunión del subcomité. La pandemia empieza a partir prácticamente de marzo. Y en todo este tiempo es evidente que las actividades de carácter social y económico tenemos que jugar un equilibrio, Martín, en función, uno, en donde ya hubo una serie de acciones en donde se tuvieron que restringir las actividades y la movilidad. Y a medida que el tiempo pasa, evidentemente las actividades tienen que volver a una nueva realidad, en donde en Coahuila, en La Laguna, tenemos que correr un riesgo que es evidente, en donde tenemos que cuidar, la línea es muy delgada, en donde mantener el cuidado de la ciudadanía es lo más importante, indiscutible, pero también la prevalencia del empleo y de la economía tiene que ver con que podamos seguir en este tipo de actividades, y en donde nos permita también, salvaguardando en primer término el cuidado y la salud, pues también ir manteniendo la posibilidad de detener y mantener las economías, ante una economía en donde llevamos, particularmente en Coahuila, en abril y mayo, sí, que fue el número mayor, un poco más de 38,000 empleos formales. Entonces, sí tenemos que transitar en esta ruta, en donde seguramente más adelante tendremos que ver apertura, en donde también vayamos viendo 2 ingredientes fundamentales, como lo comentaba, que el número de contagios vaya a la baja,
y por otro lado también que la actividad económica que se le dé apertura tiene que ver con una observancia y control, ¿sí?, en función de poder ir transitando por este camino. Román, buen día, gusto en saludarte. A lo mejor con esa última idea que expones sería una forma de responder esta pregunta, pero de cualquier forma te la planteo. En el subcomité de la región sureste se determinó que la apertura de cine sea al 50% de la capacidad de la sala y que sí pueden vender alimentos, pero solamente en presentaciones individuales. Me imagino que no en estos combos que luego se comparten. Acá entonces es la capacidad máxima al 25% y sin venta de alimentos. ¿Ese tipo de decisiones se toman con el criterio del número de contagios o de la capacidad que tiene cada establecimiento para generar protocolos? No, mira, eso es prácticamente, se toma la decisión en función de primero de cada subcomité, y en función de cada criterio. Los protocolos, la gran mayoría son protocolos unificados. Sí. No es idéntico, probablemente no he visto el protocolo de la región sureste a detalle, pero son muy similares en los de cada uno de los regiones o de los subcomités en donde se les dio apertura. La idea que hemos tenido en el subcomité de la región Laguna es ir de menos a más. Y en cada una de las decisiones, Manuel, que se han tomado en el subcomité, a ninguna se le ha dado reversa. Todas han sido con un sentido profundo de responsabilidad o de corresponsabilidad de parte de quienes hacen la apertura, de los trabajadores y del subcomité, en donde la idea fundamental es irnos de menos a más. Preferimos irnos con esta prueba, en donde sí, evidentemente, tienes una parte de razón. Sí hemos tenido un número de contagios importantes, pero también hemos prácticamente tenido en la región Laguna el doble o el triple también de pruebas que se han hecho comparativamente con la región sureste, por lo que es evidente que teníamos que tener un número mayor de contagios porque se hacían un número mayor de pruebas. Sin embargo, también con la característica de dar de para adelante lo podemos hacer en un acuerdo del subcomité en 8 días y regresar no se nos hace la forma. Si lo tenemos que hacer, pues lo habremos de decidir. Pero esperamos que ninguna de las decisiones que se tomen ahí le tengamos que dar reversa o dar para atrás. Ese fue uno de los criterios importantes. Cada actividad igual, el criterio de las quintas y de los salones, es para evitar que la gente se siga reuniendo en casos en donde la observancia, en donde el control, la inspección es prácticamente muy complicada para las áreas de supervisión. Sin embargo, tenerlas en estos lugares nos puede permitir que podamos tener una mayor observancia, que se puedan reunir y dar salida a una inquietud de carácter social, pero sobre todo también, no importa si el salón es de 200, de 300 o 400 gente, utilizamos el mismo criterio. Y si es de 50 a 60 gentes como máximo, este tipo de reuniones en donde nos permita, según cómo vayamos avanzando en el buen funcionamiento de todas las actividades, a partir de su apertura, que podamos hacerlos mañana o pasado, irnos de menos a más. Porque si vamos por un porcentaje, pues un salón de 600 personas probablemente pudiera en su 20% tener un número mayor al de 50 o 60. Sin embargo, hicimos, y con este criterio, al igual que tu pregunta como en Telocino, irla aumentando en lugar de tener que restringir o cerrar la actividad que fuéramos a aperturar. Sí, ¿no? Porque luego empiezan a aparecer esas dudas de decir, bueno, ¿por qué allá el doble de la sala capacidad y sí venta de comida y aquí el 25% Claro. y no venta de comida? Y luego hay gente que puede a lo mejor entender mal los mensajes, pero obviamente depende de las circunstancias de cada una de las regiones, por eso cada una tiene su subcomité. Junto con los cines abren también museos, teatros y centros culturales, ¿no es así, Román? Así es. Mira, los museos todavía no, pero la idea prácticamente ya fue hacerlo, tal y como lo estás comentando, únicamente terminando todo este proceso que es muy simple y que lo tratamos de hacer de una manera muy ejecutiva y rápida, en función de que también hay un mayor control. Hay actividades y hay una serie de actividades, Manuel, que las hemos aperturado y aunque tienen, por citar un ejemplo, el porcentaje de apertura al 50% o al 40% o al 30%, la misma gente se va limitando. Y eso creo y considero que es lo más importante. Amén de que podamos ir aperturando actividades, como es el caso de los museos, que ya terminan su proceso de protocolos. Ellos no tenían protocolos unificados hasta el día de antier,
nos reunimos con ellos antier. En un par de días, creo que el día de hoy ahí vamos a poder tener un protocolo unificado con donde estaba la Secretaría de Cultura y Turismo, para poder incluso hacer una parte de promoción y de promotoría de que tiene que ver con lo turístico y lo cultural, en donde estos protocolos, estos simulacros, esta capacitación del personal de todos los museos se iba a dar en estos próximos días, y en el día que lo tuvieran ya listo, como fueran teniendo la última parte, que es la supervisión, iban a ir aperturando. O sea, si hay algún museo que para el lunes ya esté con la parte de protocolos, que el día de hoy seguramente ya están unificados, la parte de capacitación del personal, la supervisión y algunos simulacros, ya podía aperturar, para no tenerse que limitar a que el 100% de los más de 20 museos ya estuviera totalmente supervisados, y los primeros 5 ya están supervisados, pues van a ir abriendo conforme ya tengan cumplido este proceso, y esto nos va a permitir también ir midiendo, ¿no?, esa parte. La idea también es poco a poco vincular esta parte de comprar en lo local, como esta parte también de visitarlos, para que podamos pues ir abriendo y tomando esta nueva realidad. Pero insisto, al final del camino, en la experiencia que hemos tenido, Manuel, hemos dado cuenta que la verdad lo más importante es hacer una conciencia personal, con una responsabilidad de todos nosotros, en donde esta concientización ciudadana a través de las acciones que hemos tenido, del uso del cubrebocas, de regalar más de 150,000 cubrebocas el día de hoy, que seguiremos vigentes el día de hoy, mañana, con una serie de acciones también, y todos los días. Eso es lo más importante. Evitar la movilidad cuando no sea necesario. Usar el cubrebocas. Lavarse las manos con mayor frecuencia. El uso de gel antibacterial. La sana distancia son parte fundamental para que las actividades puedan ir regresando por un lado, pero por otro lado ir recuperando esta parte que después de 5 meses o un poco más de 5 meses de la pandemia, pues hemos tenido, incluso lo comento, lo más lamentable e indiscutible son las vidas humanas, pero también hay una parte que nos deja esta pandemia, que creo que es una consecuencia bastante profunda, que es la pérdida de empleos y la pérdida de la economía, que la tenemos que ir recuperando poco a poco, que la idea en la región Laguna, por supuesto, en Torreón y en Coahuila, es irlo recuperando con sentido de responsabilidad y compromiso. Es parte fundamental. Claro, muy bien. Pues Román Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Queda bien claro, los museos irán abriendo según vayan cumpliendo con todos esos protocolos que les van a pedir. Ustedes van a inspeccionar que sea así, para que luego ya cada uno de los museos nos avise cuándo va a abrir, que tampoco es que en la semana haya tantísima gente en los museos. Ojalá que sea pronto. Los cines ya a partir de este sábado, con todas estas condiciones. No van a vender palomitas, de una vez les decimos. Las personas van a poder llevar algo de comida en sus bolsas, porque luego suele suceder. Nada más pregunto para que luego no se sorprendan si luego reciben una llamada de atención. Claro. Mira, todo lo que es comida cerrada lo podrán vender. Lo que es la comida que se prepara ahí es la que no se va a vender. Lo que es la comida cerrada, como son dulces en una y otra serie de todo eso sí se puede vender. Bien. La comida que tiene que ser preparada ahí es la los que hot dogs, las palomitas, todas esas no. Buenos días. ¿Por qué no abren los bares y cantinas con las medidas de salud adecuadas? Si es lo mismo que los restaurantes, pudo más el poder de las grandes compañías de cine, nos dicen. No hay para cuándo, ni bares y cantinas, ¿verdad? Mira, es una actividad que sí la tenemos en análisis, pero que está incluso en las estadísticas de todos los países, que también son los lugares que nos basamos. Y aprovecho este comentario, Marcela y Manuel, porque es bien importante hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros desearíamos no poder limitar o no tener que limitar ninguna actividad. Nosotros desearíamos como subcomité, y es evidente que todas las autoridades presentes lo que quisiéramos es que todo estuviera abierto. Pero tenemos que tomar decisiones. Estamos ahí para tomar las decisiones y para poder hacer un cuidado en donde sigue la pandemia vigente, en donde no ha pasado, donde tenemos que seguirnos cuidando. Los bares y cantinas son de los más altos índices de contagio en todo el mundo. Volvemos a platicar contigo pronto para seguir con el tema. Muchas gracias, Román, por tu presencia con nosotros. Como siempre, un gusto saludar y un saludo Hasta a todos. luego. Hasta Vamos luego. a la pausa.